fundamentalmente es un problema intelectual y político. Es decir, lo que dijo el equipo de defensa del Tajo aquí en Toledo hace ya pues 30 y tantos años se ha cumplido punto por punto. Es decir, no ha pasado nada que no se supiera aquí ya hace 30 y tantos años. Sí, yo gente de Toledo estuve trabajando y tenemos en los documentos y se ha cumplido punto por punto, ¿no? Es técnicamente... Aquí tenemos a Ricardo, que es uno de los que queda de aquel grupo, ¿no? Sí, perfectamente todo lo que se puso en aquel documento, que tenemos originales nosotros, de aquel famoso documento, se ha cumplido. Entonces, el problema del Tajo es un problema político, que se debe al escaso peso político de nuestra región. Nosotros nos han metido en Castilla-La Mancha casi con calzador. Y el problema es que cuando los diferentes gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha han tenido en su mano cambiar la situación, tanto con Bono como Barrera, cualquiera de los dos, los han traicionado. Eso suena muy duro decirlo, pero es así. Luego sí, podemos hablar de por qué, en qué momento y cómo con datos. Ahora estamos en otro momento clave, que nos puede volver a traicionar o no. Pero es el tercer momento clave en el que puede de alguna forma cambiar la historia del Tajo. Es un problema ambiental, porque el río, su situación es insostenible, pero eso lo sabe todo el mundo. El plan de Cuenca, que es el documento que la Unión Europea obliga a todos los estados de la Unión Europea a elaborar para gestionar el río, está hecho desde hace ya 6 años. No sabe por qué, porque el Tajo es el único río político. El Ebro se gestiona con un canon ambiental, con sus caudales, Zaragoza, Tortosa, el Guadalquivir, Córdoba, Sevilla, Júcar. En cambio el Tajo no. El Tajo es un río que se gestiona por las necesidades del levante del trasvase y con las obras nos tenemos que apañar nosotros. Y es así. Entonces, al ser un plan político, lo que digan los técnicos no vale para mucho. Están documentos que dicen, señores, las aportaciones en cabecera han disminuido un 50% en 30 años. Es el río de Europa que más agua ha perdido junto con el Júcar. El 50%. Si antes en el día había unos de media 1.300, 1.400, de los años 80. Antes del trasvase. Antes del trasvase, justamente empieza el trasvase y como si el río se quisiera vengar, la cabecera pasa a una media de 700. El año pasado, para que ustedes hagan una idea, entraron 360 hectómetros en el primer y segundo día. Se trasvasaron 386. 107%. O sea que... Aproximadamente el Tajo, es decir, si ya le quitamos ese 50% que ha perdido de forma natural, ese otro 50%, el 80% se va para el trasvase y el 20% para el río. Si no hubiera trasvase, estaríamos hablando de una situación de emergencia prácticamente nacional. Un río que está en el centro de España, que tiene que, independientemente de que pase por ciudades importantes como Toledo, Aranjuez, Talavera, está Madrid, que es una de las aglomeraciones urbanas más importantes del sur de Europa occidental, necesita abastecimiento. Estaríamos hablando de una emergencia nacional porque un río nos ha perdido esa cantidad de agua. Pero no se habla, si ustedes se fijan, no se habla en los medios, ¿no? Simplemente se habla de esa demanda para regadío que hay delante, ¿no? Es un problema intelectual, les decía, porque somos una hidrocolonia. Somos igual que en un país de África se explotaba colonialmente para sacar diamantes o para otros países hay guerras para obtener su materia prima, que a nosotros nos tienen limitado nuestro desarrollo, y ese desarrollo, porque una ciudad como Toledo, por ejemplo, no puede tener, a mí me comenta gente que viene a Toledo, baja el río y sale corriendo de cómo está el río. Gente que va a Aranjuez y bueno, y a Talavera no digo nada. Toledo no puede tener el río. Talavera no puede echar mano del río para poder regar, por ejemplo, porque aparte de no haber agua, la calidad del agua es agua residual. Agua residual, y ahora mismo, pues antes se regaba con agua residual, pero ahora mismo ya con todos los productos químicos que hay en el agua, pues prácticamente puede producir ni siquiera alimento para animales, porque luego en los análisis sale todo, ¿no? Y no son es decir, de alguna forma hay que dar un puñetazo sobre la mesa y desde todas las instancias intentar como sea cambiar, pero fundamentalmente desde el plano intelectual, es decir, no podemos seguir así, no podemos seguir siendo una hidrocolonia. La provincia de Toledo no puede tener su mayor tesoro, se meta por un tubo y se vaya a producir. Hoy mismo se están traspasando 16 metros cúbicos por segundo. 16.
Si lo que no lleva el río ni... No, el río, están entrando en entre Peñas y Bondi aproximadamente unos 15. Se están trabajando 16 ya. 16, Madrid consume, sí, Madrid consume aproximadamente 14 o 15 al día. Es decir, podemos enchufar a los tubos del trasvase otra comunidad de Madrid. Fíjense ustedes de la barbaridad. Eso no se puede seguir manteniendo. Eso es como, por ejemplo, si se llevan la Catedral de Toledo y se la llevan a la costa, a Benidorm, porque van a ver, en vez de 5 millones de personas, aquí la ven 20. A lo mejor allí da más dinero, pero es desgajar parte del patrimonio cultural, ambiental. Es decir, eso es algo que no podemos seguir manteniendo. Entonces, la situación del plan del Tajo, y no me extiendo mucho más, está parado. El plan del Tajo es el último plan de todos los que están, de todos los que se han aprobado en la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea, todos han llegado a acuerdos para gestionar ríos grandes como el Danubio, el Rin, ríos que comparten países que han tenido guerras mundiales entre ellos hace no más allá de medio siglo. En cambio, el Tajo tendría que estar aprobado el plan de Cuenca desde diciembre del año 2000. Fundamentalmente el plan de Cuenca no está aprobado por la presión de las plataformas ciudadanas. Porque hay una presión muy fuerte, porque saben perfectamente que estamos en Bruselas, que hemos adelantado la situación y que esto va a cambiar y que tenemos el compromiso. Fundamentalmente Toledo y Talavera trabajando juntos, que son las dos mayores ciudades de España y de Portugal, porque Lisboa ya es otra cosa, a orillas del Tajo, que han decidido que esto se va a acabar. Con el apoyo ciudadano, pegándolo con políticos y con todo el mundo. Entonces, el plan de Cuenca del Tajo, curiosamente, es el más retrasado de toda la Unión Europea. Y probablemente es complicado que se apruebe. Se intentó aprobar, llevar un borrador, al Consejo de Ministros hace un par de viernes o 3, pero fue rechazado por la presidenta de Castilla-La Mancha, que dijo que había habido un compromiso, una serie de caudales en Talavera, en Toledo, y unas reservas en el Peñas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé. Lo que sí que está claro es que, como no lo queremos nosotros, los ciudadanos, a todas las esferas, pero fundamentalmente la esfera de datos técnicos se pueden manejar, tiene la Confederación, pero sobre todo, como ciudadanos tenemos que exigir que nos devuelvan lo que es nuestro. Yo no estoy de acuerdo con posturas maximalistas, como por ejemplo en el Ebro, en otros ríos, decir, no se traspasen una sola gota de agua, ¿no? Porque a mí, si el Tajo se estuviera traspasando un 10%, un 15%, nadie puede negar a nadie agua para su desarrollo y para beber. Nadie, creo, desde mi punto de vista. Pero estamos hablando de que estamos traspasando el 80% del río, o el 107% de un río, como se estaba traspasando el año pasado. La media es aproximadamente un 80%, entre la trasvase y los que quedaron en base de carga. Entonces, creo que tenemos que tener toda una posición muy clara y muy rotunda. Con el cierre del trasvase se puede hablar de gradual, 4 o 5 años, pero hemos dado ya 30 años, 40 años. Hay soluciones en el Levante para sustituir el agua. Nos podemos preguntar si intelectualmente es aceptable que se rieguen desiertos. Uno que dice que no, los comisarios que vienen aquí dicen que qué barbaridad estamos haciendo. Pero bueno, hay un desarrollo económico allí, hay desaladoras, hay aguas subterráneas que se pueden aprovechar adecuadamente, es decir, no sería dejar una región en la indigencia, no, al contrario, nosotros sí que somos los que estamos de alguna forma en la indigencia. Y eso tiene que cambiar, es decir, el borrador del plan de Cuenca del Tajo nos tiene que dar un instrumento para que en el año 2020, como muy tarde, esté cerrado el trasvase y el Tajo vuelva, no el Tajo que a lo mejor ustedes vieron en los años 70, 60, porque ese Tajo ahora no puede volver ya, porque no tiene fuerza en la cabecera, ha perdido ese 50% de fuerza, pero sí, por lo menos, que llegue un río con sus crecidas, con sus pequeñas avenidas, con sus estiajes, pero que venga un río, no el jarama que nos viene aquí ahora en Toledo, ¿no? Entonces, es el momento ahora de dar ese impulso y hacer ese esfuerzo, porque yo creo que nosotros, a todos los que vivimos en ciudades del Tajo, es como si nos hubiesen robado algo, nos falta algo. Y lo triste es saber que hubo personas ya aquí en Toledo, fundamentalmente aquí en Toledo, lo dijeron y lo escribieron y lo defendieron. Y lo que dijeron está punto por punto cumplido. Y yo creo que ese documento que elaboraron en los años 70 es el mejor ejemplo de un error que ya se veía venir, ahora lo tenemos aquí. Entonces, que nadie nos diga que trasvase es bueno, que somos solidarios, no, que somos demasiado bueno, hemos consentido demasiado solidarios. y tenemos que empezar ahora a
La plataforma vamos a seguir trabajando, termino, vamos a seguir trabajando en las plataformas, pero nos hace falta el apoyo ciudadano. Y nosotros tenemos los datos, los números, pero todos los ciudadanos de Toledo, Talavera, Aranjuez, cada pueblo de la Ribera del Tajo, necesitamos recuperar, como decimos en Talavera, al padre del Tajo, porque 40 años de exilio ya son. Que has hablado de la cabecera del Tajo, o sea, del agua corriente y fluyente. Pero yo recuerdo, Alejandro, algo que me impresionó en la tertulia anterior, que tú, es que me dejó impresionadísimo, hablabas también del fondo, o sea, del cauce del río. ¿Sería suficiente con que viniera el agua o habría otro trabajo impresionante con el cauce y todo eso? Alejandro, es que me acuerdo que Bueno, si tú lo dijiste me impresionó lo del cauce. es que ese es otro problema que se añade, ¿no?